Continuamos, muchachos, entonces con las pruebas en los extremos. Ya determinamos que el intervalo de convergencia va en magnitud de -1/3 a 1/3. Ahora la pregunta que nos resta es, bueno, ¿pero podemos incluir 1/3? ¿Podemos incluir -1/3? ¿O los dejamos fuera del intervalo? ¿Verdad? Acuérdate cómo estábamos haciendo estas pruebas. Resulta que cuando hacemos la prueba en los extremos, nuestra serie, que era una serie de potencias, por tener esta variable x aquí a la n, se convierte en una prueba, en una serie numérica. Veamos. ¿Qué pasa, muchachos, cuando x es igual a 1/3? Voy a probar en el extremo derecho, es decir, en 1/3. Tomas tu serie de potencias y donde quiera que te encuentras una x, la cambias por 1/3. Entonces te va a quedar la suma desde n igual a 0 hasta infinito de -3 a la n por x, que vale 1/3 a la n, dividido entre la raíz de n más 1. ¿Verdad? Entonces, pues vamos a ver esto cómo lo podemos resolver. Si te das cuenta, tenemos la potencia n afectando tanto a 1/3 como a -3. Entonces, eso quiere decir que la podemos dejar bajo un mismo techo. Entonces, esto sería la suma de -3 que multiplica a 1/3 y todo elevado a la n, ¿verdad? Poniéndolo bajo una misma potencia. Y dividido entre la raíz de n más 1. Y esto me va a dar desde 0 hasta infinito. Entonces, aquí podemos simplificar claramente. Se ve que cualquier cantidad dividida entre sí misma me da la unidad y me queda -1 a la n. Entonces, estaríamos encontrando que la suma va con estos términos. -1 a la n entre n más 1 raíz. Y bueno, muchachos, aquí, una vez que tenemos simplificado esto, tenemos que preguntarnos, ¿y cuál prueba podemos aplicar para poder saber si esta serie numérica converge o no? Y lo que yo te voy a pedir es que recuerdes tu prueba de la serie alternante, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir aquí que voy a utilizar la prueba de la serie alternante. Y acuérdate que la prueba de la serie alternante me pide dos condiciones. La condición A es que la serie sea decreciente, es decir, que el enésimo más 1 término sea menor que el enésimo término. Y la segunda condición que me pide es que la prueba de límite o la prueba de la divergencia, cuando n tiende a infinito del enésimo término, sea 0. ¿Por qué? Porque si es diferente de 0, entonces va a diverger. Se tienen que dar estas dos condiciones juntas para poder decir que converge esta serie numérica. Acuérdate que el enésimo término se toma sin el término culpable de alternar, de las oscilaciones, ¿verdad? Entonces, vamos a decir, muchachones, que el enésimo término es algo así como b sub n es igual a 1, pones un 1 en el numerador y en el denominador pones la raíz de n más 1. Eso implicaría que el enésimo más 1 término es igual a 1 entre, donde quiera que usted se encuentre una n, pone una n más 1, ¿no? Que es el más 1 que ya tengo aquí, lo estoy poniendo acá, y n más 1. Entonces esto me va a quedar 1 entre la raíz de n más 2. Ahora sí, lo que tengo que hacer es comparar estos dos términos y saber si uno es mayor que el otro. Entonces, ¿qué te parece si siguiendo aquí la condición que me están poniendo, digo, es la raíz de 1 entre n más 2? Este término será más chico que el enésimo término, que es la raíz de n más 1.
Recuerda, esto es una pregunta, ¿no? Entonces, bueno, lo habíamos dicho, esto por el cociente podemos ver que cuando el denominador es más chico, el cociente es más grande, y cuando el denominador es más grande, el cociente es más chico. Pero vamos a tratar de hacerlo, muchachos, siguiendo la desigualdad, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es multiplicar por la raíz de n más 1 y la raíz de n más 2 de tal manera que se simplifique así. Quedaría raíz de n más 1 es menor que raíz de n más 2. Y esta sigue siendo una pregunta, ¿verdad? Sigue siendo una pregunta. Entonces, muchachos, ahora lo que vamos a hacer es tratar de ver si este término es más chico que el otro. Pues sí, ¿no? Imagínense que n vale 11. 11 más 1, 12. Ahí tendríamos la raíz cuadrada de 12. Eso es más chiquito que 11 más 2, que es 13. Siempre, por ser n un número positivo, tenga el valor que tenga, vamos a decir que esta se cumple, ¿no? Esta condición se cumple. Entonces, estamos con que la primera condición se aprueba. Nos vamos entonces con la segunda prueba, y en la segunda prueba lo que tenemos que checar es la prueba de la divergencia. Entonces, bueno, todavía no es el otro extremo. Entonces, déjame decir, ya pasamos la primera condición y ahora tenemos que pasar la segunda condición. Entonces, la pregunta es, ¿el límite cuando n tiende a infinito de b sub n es 0? Ok, entonces, pues vamos a hacerlo, muchachos. El límite cuando n tiende a infinito de b sub n. B sub n lo tenemos aquí. 1 entre n más 1 raíz es igual a 0. Vamos a resolverlo. Aquí te queda que el infinito más 1, pues sigue, se considera infinito también. La raíz del infinito es también considerada como tal, y entonces vamos a decir que este cociente tiende a 0. De tal manera que pasa la prueba de la divergencia, la segunda condición, y por lo tanto podemos decir que converge en un tercio. ¿Ok? Entonces vamos a apuntar aquí que converge en un tercio o en x igual a un tercio. Entonces, si estábamos planteando el intervalo, ¿verdad? Vamos a decir que queda menos un tercio, coma un tercio. Acuérdate que esta está centrada en 0 porque su término es x, no es x menos algo, sino x solamente, x menos 0. Entonces vamos a decir que si converge en un tercio, este extremo se pone con corchete. Ahora la pregunta es, ¿vamos a poner esto con paréntesis o lo vamos a poner con corchete? Todavía no lo sabemos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la prueba, ¿te parece si la hacemos de otro color? Para x igual a menos un tercio. Entonces, lo planteo de la misma manera que sucede en x igual a menos un tercio. Bueno, recuerda, donde quiera que yo me encuentre una x, la voy a cambiar por un menos un tercio. Entonces, estaría yo encontrándome con la suma de menos 3 a la n. En vez de x, voy a poner menos un tercio a la n y dividido todo entre la raíz de n más 1. Entonces, muchachos, bueno, ya sabes, con n vale de 0 hasta infinito. Hacemos la misma lógica de poner todo dentro de un mismo paréntesis y nos va a quedar menos 3 multiplicado por menos un tercio elevado a la n y dividido entre la raíz de n más 1. Cualquier cantidad dividida entre sí misma me da la unidad, pero chécate qué va a pasar con los signos. Menos por menos me da más, entonces voy a tener que esto es la suma desde n igual a 0 hasta infinito, que debí de haber puesto acá también. Bueno, se va siguiendo, ¿verdad? Esto sería de 1 a la n. 1 a la n es lo mismo que 1, muchachos, entonces da lo mismo que yo escriba solamente el 1 y dividido entre n más 1. Y ahora la pregunta es, ¿cómo voy a probar esta serie? Esta serie que es una serie numérica, ¿verdad?
Mira, no puedes usar el criterio de la razón porque lo más probable es que el resultado te dé 1 y acuérdate que en 1 no es concluyente. Entonces, el criterio de la razón no nos sirve para pruebas en los extremos. La prueba de la serie alternante tampoco, porque esta no está alternando signos. Entonces, lo que yo voy a hacer es pensar en cómo se desdobla esta cosa. Fíjate, nos están diciendo que empieza desde n igual a 0. Entonces, el primer término sería 1 entre la raíz de 1, ¿verdad? Porque 1 más 0 es 1. Se sumaría con el siguiente término, que es 1 entre la raíz de 2. ¿Por qué? Porque el contador se pone en 1 más 1, 2. El siguiente término sería 1, has adivinado, entre la raíz de 3. Y así sucesivamente, ¿no? 1 entre la raíz de 4 más punto, punto, punto. Entonces, si tú quisieras enunciar esta serie de una manera diferente, podrías decir, bueno, esto es exactamente lo mismo que la suma y voy a cambiar la letra, fíjate, porque aquí empecé desde 1, ¿te das cuenta? Y esta empieza desde 0. Entonces voy a decir desde R minúscula igual a 1 hasta infinito de los términos que se arman así. 1 entre la raíz de R. Decir esto, muchachos, que está aquí, o decir esto, es exactamente lo mismo. Son dos maneras de escribir la misma serie, ¿verdad? Entonces, si aceptas esto que te estoy diciendo, esto es exactamente lo mismo, y yo creo que ya adivinaste que se trata de una serie P, ¿verdad? Desde R igual a 1 hasta infinito, de 1 entre R a la 1 medio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la raíz es lo mismo que elevar a la 1 medio. Entonces, jovenazos, esta es una serie P con P igual a 1 medio. 1 medio es menor que 1 y por lo tanto la serie diverge, ¿verdad? ¿Te acuerdas que aquí parece que se forma la D de diverge cuando lo comparamos contra 1? Entonces, por lo tanto, esto implica que diverge. ¿Diverge dónde? Diverge en X igual a menos 1/3. Entonces, estamos listos para cerrar nuestro intervalo completamente, de tal manera que ya sabemos que nos queda de menos 1/3 sin tocarlo a 1/3. El radio sigue siendo 1/3, ¿verdad? Pero el intervalo es de menos 1/3 sin tocarlo hasta 1/3. Bueno, que dice que me salía derechita esta línea. El centro está en 0, muchachos, cuando X vale 0. Este no lo toca, por lo tanto va sin iluminar. Este sí lo toca, entonces lo tenemos que rellenar. Aquí es 1/3, aquí es menos 1/3, y vamos a decir que el intervalo es de menos 1/3 a 1/3, siendo el radio esta magnitud que hay de aquí a aquí, que es 1/3. Ese sería el radio de convergencia. Y ahí están nuestros dos resultados. El radio es 1/3 y el intervalo va de menos 1/3 abierto a 1/3 cerrado.